Bueno, ya que definimos este tipo de sistemas de unidades, vamos a plantear un método sencillo para una conversión de unidades. Para poder transformar unidades de un tipo a otro, ya se ha comentado que es necesario que las unidades tengan las mismas dimensiones. Para esto vamos a plantear un método que se llama método del factor unitario, con el cual vamos a poder realizar diferentes conversiones de unidades. Este método es sencillo y su aplicación es directa debido a que tiene justificación algebraica. Vamos a ver por qué. Vamos a suponer que queremos transformar una unidad a otra. De inicio, para poder transformar unidades, yo requiero que sean dimensiones iguales. Solo puedo transformar, por ejemplo, longitud hacia longitud, masa hacia masa, tiempo hacia tiempo. Entonces, este método implica estos pasos. Primero vemos una tabla de factores de conversión para leer el factor de conversión adecuado. Expresamos ese factor de conversión como un cociente. Ese cociente se llama factor unitario. Y multiplicamos la magnitud por ese factor apropiado, de tal modo que se eliminen las unidades que yo requiero cancelar y se obtengan las nuevas unidades a las cuales yo requiero transformar esa magnitud. Para esto vamos a emplear una serie de ejemplos. Vamos a suponer que queremos transformar las siguientes unidades. Ok. Aquí yo tengo abierta una tabla de factores de conversión de diferentes dimensiones, por ejemplo, longitud, fuerza, presión, área, tiempo, energía. Vamos a hacer un ejemplo de presión. Vamos a transformar la presión atmosférica vamos a colocar otro factor diferente. Vamos a colocar 15 atmósferas a unidades de presión. Por ejemplo, a unidades de PSI. PSI son unidades de presión en el sistema inglés. PSI, aquí lo voy a definir. Un PSI se llama así, representa una libra fuerza por pulgada cuadrada. En inglés, pound square inch es libra fuerza por pulgada cuadrada. Aquí lo voy a poner libra fuerza por pulgada cuadrada. Esto es lo que se llama pound square inch o PSI directamente. Entonces, yo requiero transformar 15 atmósferas a su valor a PSI. Estoy transformando presión hacia presión. Entonces, para esto, como vimos ahí en la metodología, vamos a plantear lo siguiente. Voy a escribir aquí el valor que yo quiero transformar, es 15 atmósferas. Y lo vamos a multiplicar por un factor para obtener su correspondiente valor en PSI. Entonces, de acuerdo a esto, yo requiero primero investigar un factor de conversión. Puede ser de tablas, puede ser en libros. El factor de conversión que requiero es el factor de atmósferas a PSI. Este factor lo puedo investigar en tablas. En su campus virtual ustedes tienen acceso a esta tabla de factores de conversión. Vamos a buscar el valor de atmósferas a PSI. Aquí lo estoy viendo.
Esto significa que una atmósfera es igual a 14.696 PSI. Entonces este factor yo lo voy a utilizar. Factor de conversión es una atmósfera, 14.696 PSI. Ese factor de conversión yo lo voy a utilizar. Este es el factor de conversión obtenido de tablas. Ahora, con ese factor de conversión, yo requiero realizar esta operación. El siguiente paso que les mencionaba, después de leer el factor de conversión adecuado, es expresar ese factor de conversión como un cociente. Ese cociente se llama factor unitario. Vamos a ver por qué. Los factores que podemos obtener de esta equivalencia o de ese factor de conversión son los siguientes. Yo puedo expresar como un cociente una atmósfera entre 14.696 PSI es igual a 1. ¿Están de acuerdo que es igual a 1? Porque esto es una igualdad. Pero yo también lo puedo escribir al revés. Puedo escribir 14.696 PSI atmósferas. Entonces 1 entre 14 atmósferas a PSI, es importante aquí incluir las unidades, es 1, pero también la inversa, 14.696 PSI entre una atmósfera, también es 1. En este factor se basa este método de factor unitario. Estos factores yo los voy a sustituir aquí. Voy a sustituir uno de ellos, de tal modo que yo elimine las atmósferas y obtenga PSI. Entonces, para eso, la operación que yo tendría que realizar es la siguiente. Aquí voy a incluir un factor. El factor que incluyo es aquel que cancele las atmósferas, es decir, que tenga atmósferas en el denominador. Ese factor es este. Si ese factor yo lo pego aquí, noten que atmósfera se cancela con atmósfera. Entonces, si yo multiplico 15 por 14.696, esa sería la operación que me daría el resultado. Entonces, ese resultado lo voy a escribir aquí, que sería directamente 15 por 14.696. Eso me da 220.44 PSI. Entonces, una atmósfera equivale a 220.44. Y de esta manera quedaría resuelto el ejercicio. Es una transformación sencilla. Es común que en este tipo de ejercicios se utilice, por ejemplo, regla de 3. En el caso de la regla de 3, me parece que en algunos casos puede generar errores. Yo recomiendo más este método para evitar algunos errores de sustitución. Este método es muy intuitivo, se basa en este análisis algebraico. Finalmente estamos multiplicando el valor de esta ecuación, estas 15 atmósferas, por un factor que vale 1. Entonces no se altera la igualdad. Vamos a ver métodos similares o la aplicación de estos métodos para transformar sistemas de unidades con varias unidades complejas o compuestas. Ese tipo de sistemas no se podría analizar, por ejemplo, por regla de 3. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio. Para este siguiente ejercicio vamos a ver cómo podemos transformar unidades más complejas.
aquí, en este ejercicio, estoy presentando cómo podemos transformar este valor de esta constante llamada R en termodinámica, lo vamos a ver a fondo, es la llamada constante universal de los gases ideales. Esta constante R tiene estas unidades en el sistema inglés, vale 10.73 pies cúbicos PSI entre libra mol grado Rankine. Esto significa grado Rankine, no confundir con la misma R. Le voy a colocar aquí el símbolo de grado simplemente para diferenciar con esta R. En escalas absolutas usualmente no se utiliza este símbolo de grado. Yo lo uso para diferenciar. Entonces, ¿de dónde surge esta constante? Vamos a ver que surge de la ecuación general de un gas ideal. Sabemos que presión por volumen, que vamos a ver a fondo, esta es una ecuación que se utiliza en termodinámica. Presión por volumen es igual a número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura de ese gas. Entonces, si yo despejo de ahí R, la constante universal es una constante para cualquier gas que tiene esta magnitud. Cualquier gas ideal, cualquier gas que se comporte como ideal, generalmente gases a baja presión, tiene este cociente constante, la presión a la cual se encuentra por el volumen que ocupa entre el número de moles del gas por su temperatura absoluta, es siempre una constante. Y dependiendo de las unidades que yo sustituya aquí, voy a obtener valores diferentes de R. Valores numéricos, pero son las mismas dimensiones. Las dimensiones son, en realidad, presión-volumen es energía. Lo vamos a ver en primera ley de la termodinámica. Energía por unidad de mol por unidad de temperatura. Estas dimensiones tiene la R. Entonces, en la tabla que les compartí, si ustedes van hasta abajo, van a poder encontrar valores diferentes de esta constante universal de los gases en diferentes unidades. R, por ejemplo, en el sistema inglés tiene este valor, 10.73 PSI. Aquí se le agrega una A para denotar que es presión absoluta, pero son libra-fuerza por pulgada cuadrada. PSI por pie cúbico entre libra-mol grado Rankine. Vamos a comprobar que si yo transformo de este valor en el sistema inglés a las unidades del sistema internacional, vamos a obtener los mismos valores para esta constante. Necesito comprobar que ese valor de R es igual a 8.314 joules por mol Kelvin. Entonces, ese es el ejercicio. Convertir 10.73 PSI pie cúbico entre libra mol grado Rankine a su valor en el sistema internacional. El valor en el sistema internacional va a tener unidades de joules por mol Kelvin. Yo aquí lo había tecleado previamente. Vamos a analizar de dónde surge cada término. Entonces tenemos que, de acuerdo al método de factor unitario, el primer paso es escribir el valor de la magnitud que yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar este valor de R, 10.73 pies cúbicos PSI entre libra mol grado Rankine. Entonces, de acuerdo a esto, aquí a todos los Rankine le voy a poner este símbolo para que no se confunda con R. Lo primero que yo tendría que hacer es buscar factores unitarios. Factores unitarios, término a término, para ir cancelando. Yo requiero transformar este cociente, este numerador, PSI pie cúbico, a joules. PSI pie cúbico es energía, son unidades de energía. ¿Cómo comprobamos que son unidades de energía?
lo podemos hacer de manera muy sencilla. Presión, lo voy a escribir aquí. Vamos a comprobar que presión-volumen tiene unidades de energía. Presión sabemos que es fuerza entre área. Y el volumen sabemos que es área por longitud. Área con área se elimina. Fuerza por longitud o fuerza por distancia efectivamente es energía. Entonces, presión-volumen tiene unidades de energía. Por lo que, de acuerdo a esto, yo puedo buscar un factor para convertir PSI pie cúbico a joules. En la tabla que yo les compartí, no viene el factor, pero les voy a compartir un consejo. Si quieren buscar un factor de conversión de manera sencilla, pueden escribirlo en el buscador de Google. PSI pie cúbico a joules me da este factor de conversión. Entonces, este es el factor unitario que yo puedo utilizar. 195.23. Aquí está, 195.23. Es el factor de joules a PSI. Esa cantidad de joules se coloca en el denominador, perdón, en el numerador, y un pie cúbico PSI se coloca en el denominador. Esto para eliminar pie cúbico con PSI. Entonces yo requiero ahora transformar libra mol y transformar grado Rankine. De acuerdo a esto, yo necesitaría investigar el factor de conversión. Para libra mol a gramo mol, el factor es este. Una libra mol son 453.593. Y esta temperatura, como es un rango, lo puedo obtener de aquí, de esta misma tabla. Un Kelvin son 1.8 grados Rankine. Esto porque es un intervalo. Cuando estén multiplicando los grados, Kelvin, centígrados o Rankine, se utilizan esos valores de conversión. Coloco arriba grado Rankine para cancelar con este. En el denominador Kelvin para cancelar. Y aquí yo cancelo libra mol con libra mol. De modo tal que si analizamos este, se cancela con este. Libra mol se cancela con libra mol. Grado Rankine se cancela con grado Rankine. Entonces, si yo multiplico 10.73 por 195 por 1.8 y lo divido entre 453.59, pueden comprobar con su calculadora que se debería obtener este resultado. Entonces, con este método del factor unitario, podemos convertir unidades más complejas.